Bueno, pues eso, que estábamos andando, llevábamos ya como media hora o así de regla del pinchazo y los dos sentíamos la rueda como que algo pasaba. Hemos parado ahora en un pueblo perdido de la mano de Dios y nos hemos encontrado que la rueda está pinchada. No tenemos vulcanizado aquí, no tenemos nada, nos van a dejar un compresor, vamos a ver si llenamos la rueda de gas, de aire y seguimos corriendo, así que bueno. Nada, hoy nos acompaña la suerte. ¿Será que nos querrá decir que no habría que salir hoy? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí llegó la llanta. Después de no sé cuántas horas, aquí, ¿qué me he quedado? Llega el susodicho. Segunda llanta, segunda rueda. A ver si sale. Ahora tenemos el problema que no tenemos dinero. No sabemos cómo vamos a pagar. ¿Está aquí la rueda? ¿Qué? Él es el mecánico. ¿Ah, sí? Sí, me ha traído hasta aquí, ¿eh? Menos mal. Bueno, que ahora nos toca, se está echando la noche, nos toca cambiar la rueda. Espero que la hayan cambiado bien. ¿La habrás puesto bien, no? ¿La has cambiado bien? ¿Seguro? Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a cambiar. Y aquí hemos estado rodeados de niños hasta arriba. Y de los abuelitos y todo. Bueno, puesta la rueda, nos íbamos ya, que ya está toda la moto montada. Aquí está. Y resulta que como la señora que de aquí le está comentando que no habíamos desayunado, no habíamos almorzado, no habíamos cenado, no habíamos hecho nada, según nos íbamos, ha dicho: espere señorita, espere, que estáis sanguechando papa. Y digo: ¿pero cómo? Dice: sí, que les voy a invitar. Así que nos van a invitar a cenar. Vamos a lavarnos las manos, que estamos llenos de grasa. Y resulta que el mecánico anterior no nos había puesto ni la llanta bien, la llanta la había puesto retorcida y el pinchazo de fuera la había puesto, no había puesto nada para tapar, así que un desastre. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y ahora vamos a ver si comemos algo. ¿Nos vamos al hotel? ¿Nos lavamos? Y descansamos. Son las 6 de la tarde, creo, hora de ir a dormir ya casi. Ha sido un día muy largo. 2 pinchazos. Bueno, pinchazos realmente no, uno, pero que no lo han arreglado. En fin. Estos chavales, llevo toda la tarde con los chavales. Toda la tarde con los chavales. Esta es la pistola en vida real. Nos acaban de regalar queso, pero es que os vamos a explicar cómo se hace el queso. Mira, a ver. Os voy a explicar cómo se hace el queso. Primero lo amarran, ya vive. Primero lo amarran las patas, luego tiene unas tetas para jalar, lo ponen en un balde. ¿Amarran las patas a qué? ¿A la vaca? Se vaca. llama pancar. Pancar. Luego lo sacan leche en un balde, lo ponen lo vacían en un balde otra vez. Luego ponen cuajo. Cuajo. Luego dejan 5 minutos para que endurezca. Después se pone duro, mueven. Luego ponen en el balde, se llevan a la casa, lo cuelgan para que escurra todo el suero y aplastan con sal, lo prensan y sale listo. ¿Sabes? Sale queso. ¿Saca la navaja? Oh. Vamos a probarlo, ¿no? Algunos le echan perfume. Perfume. ¿Perfume? Pero no, No sé, es escrupulosa. llamado regalarle un capo. Ellos ya se lo conocen, ¿no? A ver. ¿Cómo?
Nos encanta el queso. Tenemos un poquito de pan, así que genial, ya. Qué bueno, qué rico. Qué bueno. ¿Se come? Bueno, vamos a recopilar. Recopilando. Salíamos a las 9, De la mañana. 9 y 10 eran. 9 y 10 de la mañana. Hemos hecho 30 kilómetros, hemos pinchado una vez. Un clavo así. He tenido que coger desmontar la rueda, coger una ¿Combi? furgoneta, una combi, montar en la combi, hacer 10 kilómetros. Sí, no, 14 kilómetros. He tenido que comprar una cámara. Supuestamente me han arreglado un pinchazo. Espera que le veáis la cara. Hemos arreglado el pinchazo. El tipo en cuestión me he ido a comprar la cámara. Le he dejado 10 minutos y me la ha liado porque no me ha puesto parche. Me ha puesto la cámara retorcida. Porque quería ir a por otra cámara para por si acaso pinchamos otra vez. O sea, fatal. Gracias. Al cabo de una hora, pues ha puesto solo la cámara estaba retorcida, reventado, el agujero estaba sin tapar del neumático, así que hemos vuelto a quedarnos sin aire. Hemos tenido que desmontar otra vez la moto, la rueda. He tenido que hacer 15 kilómetros hasta llegar a 4.100 metros de altura para que me arreglaran el pinchazo. Con otro vehículo Con que otro ha vehículo, con otra combi de esa. Todo esto pagando. Mientras yo me he quedado con los chavales. Con unos chavales, una familia que por lo menos nos han dado luego patatas. Sí, ya para lo veréis. comer. Patatas, queso. Y nada, he conocido por lo menos a un chico, así que es el mecánico, que es medio viajero, así viajerillo, Miguel. que ha viajado por aquí, por Sudamérica. Y luego encima me lo ha arreglado. Vamos a ver si aguanta para mañana. Y con todo el buen rollo ha cogido su furgoneta y me ha bajado hasta el pueblo donde estábamos, los 15 kilómetros, por una carretera así. Así que gracias, porque se llama Miguel como yo. Y hemos venido... No. Y con todas con esas, ahora me toca a mí. Mientras él hacía su tránsito, yo he estado hablando con la gente del pueblo y me han dicho que había un alojamiento. Y he dicho, bueno, pues entonces ya está, no nos movemos ya más, porque son las 6 de la tarde, muy tarde, se nos va a echar la noche. Nos vamos al alojamiento de aquí. Hemos llamado al alojamiento, nos han dicho que eran 30 soles, unos 10 euros, 5 euros, 8 euros. 8 30 soles. Y hemos dicho, bueno, pues no va a estar muy bien, pero bueno, no nos vamos a mover. Cuando íbamos a salir, ha sido cuando nos han invitado a la señora a comer. Nos hemos retrasado, hemos bajado al alojamiento y en el alojamiento... Se ha hecho de noche. Claro, se ha hecho de noche. Y en el alojamiento, cuando hemos entrado a verlo, o sea, mal, no, o sea... Papel higiénico sucio dentro de la cama. Por eso decimos todo. El suelo estaba todavía de cemento. Lleno de papel. Encima nos dice, tengo aquí esta, que esta está en 30, y luego si queréis esta de matrimonio, está en 40. Y la de matrimonio sí estaba hecha, pero claro, si levantabas las sábanas estaba lleno de papeles entero. Y ya le hemos dicho, mira, no, oye, déjanos la otra pequeña por 20, no, por 30. ¿Por 30? No, si nos dejaba la grande por 30, no ha dicho que no. Bueno, total, que le hemos dicho que nos lo dejaran 20 y ha dicho la señora que ha salido como la... corriendo y ha dicho, no, por 20 no, que tienen la moto además y se queda en la calle. Y hemos dicho, mira, mejor vamos a seguir porque está muy mal, sí que está muy mal. Sí. Esto de noche a 4.000 metros de altura, menos 1,5 grados. Hemos tenido que coger la moto, 15 kilómetros de curvas y curvas y curvas, un frío que te cagas. Hemos venido aquí, hemos estado recorriendo todos los hoteles, pero claro, encima, como no hemos podido sacar dinero esta mañana, no teníamos dinero efectivo porque me lo he gastado todo en las ruedas, en los repuestos, en los viajes. Total, que nos quedan
30 soles. O sea, 8 euros. Que hemos venido al restaurante y hemos dicho, mira, tenemos 30 soles. ¿Qué nos das? ¿Qué hay para comer por 30 soles? Y nos van a dar algo de comer. A todo esto no hemos contado que Coque ha perdido la llave del alojamiento y hemos tenido que estar buscándola en el patio también otro rato. Estamos apurados. Estamos a 4.600, 4.700 metros y estamos apunados. Así que esperemos no tener que quedarnos aquí otra noche más. Mañana nos gustaría salir a toda leche de aquí. Sin dinero. Sin dinero. Vamos sin dinero. Eso, sin dinero. Así que Buenas noches. bueno, vamos a intentar Vamos a ver comer si algo. comemos un caldito. Y buenas noches. Mañana será otro día. Ayer fue un día bueno, vamos a ver qué tal se presenta el día de hoy. Apunaos, vomitando toda la noche. Y arranca un poco así. Y por aquí, no he puesto el... Espero que sea por aquí. Bueno, y por aquí, por Perú, encontramos sitios como ese. Que comienza la cordillera. Hay una cordillera que se llama la Cordillera Blanca y yo creo que empieza por aquí, y a medida que vayamos hacia Huaraz va a haber cada vez más montaña. Bueno, nos han dejado pasar para que no estemos esperando 2 o 3 horas que dicen que vamos a tener que esperar o teníamos que esperar, porque están haciendo esta carretera ahora. Está bastante complicado. Que no, que no, que no, que no. Claro, te han dicho que no. Aquí. Bueno, seguimos camino. Hay más obras, por eso se tarda tanto. Bueno, estamos en Huaraz ya. Por fin hemos llegado. La carretera a ratos muy mal y a ratos medio. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por esta? Estamos en Huaraz, saliendo de el hostal donde hemos dormido. Nos vamos hacia Caraz, una zona donde, bueno, está la entrada al Parque Nacional de Huascarán. El pico Huascarán es el pico más alto de Perú, 6.700 y pico metros. Vamos a intentar ir a una laguna y luego, cuando dejemos Caraz, vamos a pasar el Cañón del Pato. El Cañón del Pato es una de las rutas más peligrosas del mundo, según varias revistas, varios lugares de internet también. Así que hay que estar un poco al loro. El Cañón del Pato es como la carretera de la muerte en Bolivia. Hay varias carreteras de la muerte, pero bueno, es un tipo de carretera de ese estilo. Así que nada, vamos primero a Caraz. Y nada, ahí enfrente tenemos todo lo que es el Parque Natural de Huascarán, las montañas más altas
más agrestes de Perú. Bueno, hay otra zona también, es bastante alpina. Estos días no se veían con las nubes, pero estamos llegando a Caraz, estamos entrando ya. Hemos dejado ahí el Huascarán, pero vamos a entrar al Parque Nacional si todo sale bien y está bien la carretera y no sé, bueno, vamos a ver cómo están las posibilidades, porque es trocha, como llaman aquí, es off-road. Dicen que la carretera está bastante mal, pero tenemos que preguntar. Y hoy vamos a dormir aquí. Y ya cuando salgamos de aquí es cuando vamos a hacer la que dicen la carretera, una de las carreteras más peligrosas del mundo. Hemos llegado hace 15 minutos al hostal, hemos dejado las cosas y nos vamos a la laguna. Estamos a 2.200 metros, hay que subir a 4.150 metros. 2.000 metros de desnivel. Con la moto. Por off-road total. Bueno, salimos en 1 kilómetro 100, cogemos el ripio, el off-road, el camino. Y vamos a ver qué tal lo pasamos y a ver si es tan bonito como dicen. Aquí comienza el camino, vamos a ver cuánto tardamos. Son las 12:25. Bueno, el camino de momento no está mal, pero he visto vídeos y luego se pone bastante malito. Ahora mismo hace calor, pero como vamos a subir 2.000 metros, hasta tendremos frío luego. Míralo, ahí está, sí señor. Vaya soniquete que lleva. Muy bien, seguimos subiendo. Ya debemos estar a 3.000 metros o más. Cabeza te lo dirá. Y esto que estamos haciendo, que ya hemos hecho varias veces, por toda Argentina, Chile. 3.150. Es el sueño de todos los moteros que les gustan los off-road ahí en Europa, que se van a hacer off-road por montañas que suben a 3.000, 3.500, 3.800 metros. Bueno, pues aquí vamos a subir a 4.200. Así que estamos haciendo sueños realidad. Ay, se me ha olvidado grabar, lo siento. Acabamos de pasar ahora mismo la barrera, hemos pagado 5 soles cada uno. Soles. Y empieza ahora este camino de aquí, que son todo curvas. Todo el mundo dice que desde aquí está peor. ¡Wow! El agua. Límite del Parque Nacional. El camino sigue, dejamos ahí la cascada, bien bonita.
Metemos aún más entre las paredes, se estrecha más el cañón y la carretera pues ahí está. Esa arena, tío, más vale que no llueva. No. Esta zona está muy mal. ¡Wow! ¡Qué cascada! Ahí estábamos. Yo voy grabando. Estoy al lado ahora mismo. Tengo los brazos ya. Wow. Wow. Foto aquí. Ah, que me caigo. Estamos. Wow. Estamos. Hemos llegado.